Bien, chicos, ya está grabando. Entonces, les aviso, ¿no? La prueba es el día miércoles y misma idea como siempre, ¿no? La primera hora va a ser de clase y la segunda hora va a ser la prueba. Como siempre hemos hecho, ¿ya? Bien, espero que estén bien. Y algo más que me olvides, como que no, ¿no? Todo ya está avisado. Bien, basta lo que le damos a clase de hoy. Entonces mañana tienen todo el día para repasarlo, porque mañana ya empezamos otro tema que no va a estar claro. Pero en la prueba lógica también tener conjuntos, ¿no? Como grabar todo. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Todo claro? No, ya les comparto mi pantalla. A ver. Bien, este es el le activo su audio para que me dé el resumen de la clase pasada. A ver, ¿dónde está Stephanie? Ay, pero dicen que no están viendo mi pantalla. Pues, carajo. No están viendo, ¿verdad? No, pues avisan. Estoy pensando que ya están viendo lo que hago. A ver, les comparto ahí. Ahí sí se ve. Ya. Entonces vamos. Vamos desde el GD30. Ay, ya le activo su audio. Este es el resumen de la clase. Ya está activado. Buenas tardes, dije. Buenas tardes. Y en la anterior clase vimos inecuaciones de primer grado lineales, inecuaciones de segundo grado cuadrática y nos enseñó a resolver con la tabla. Sí, ¿no? Básicamente vimos hasta inecuaciones polinómicas. Sí, ¿no? Inecuaciones polinómicas. ¿Está claro cómo resolver las inecuaciones polinómicas? Sí, ¿no? Dejamos de ser en algún lado con la esperanza de que se pueda factorar. Y una vez utilizamos la tabla, ¿no? De cualquier grado. La idea es factorar. A ver, Mateo, ya le activo su audio. Ya está activado. Sí, una pregunta. En las notas de clase, en una ecuación cuadrática, me parece que era... Mateo, no te escucho si puedes acercarte más al micro. En una ecuación cuadrática que está en las notas de clase, dice que en una ecuación cuadrática se saca el discriminante y saca un número. Ese discriminante se saca con, o sea, me imagino que debió haber le debió haber sacado con la fórmula general, ¿verdad? De ese número. A ver, esa clase ya se me hace rara. Sí, pero, o sea, es que no entiendo por qué le pone el discriminante y le pone después un 4 más 4 por 7 es igual a 32 mayor que cero. Y, o sea, y Lo que primero pasa que... es que escucha. Lo que pasa es que si quiero resolver ya la, la ecuación como tal, yo necesito factorar, ¿no? Factorar, ya. Entonces, ¿cómo sabes si existen estos dos? Si utilizas la fórmula general, tienes que primero analizar el discriminante para saber si va o no va a botarte dos soluciones reales. Y eso yo lo puse en un teorema. Y es justamente por eso lo escribes. Te dice, bueno, como el discriminante es positivo, sí va a haber dos soluciones, y por lo tanto aplica la fórmula general y encuentra las dos soluciones. Solo que no me acuerdo dónde puse ese teorema. ¿Alguien se acuerda dónde puse ese teorema?
No sé por aquí. En la 34 tal vez. Sí, aquí está. No, aquí no. No me acuerdo, Mateo, pero sí, eso es lo que hace. No sé si me hizo entender. Sí, sí, pero, o sea, ¿cómo le saca el número? O sea, pero le factora ahí mismo y tiene que ocupar de alguna forma para sacar un número. Claro, pues el Porque lo que discriminante hace, es un número, pues. ¿A qué es igual al discriminante? A b cuadrado menos 4ac, pues. Esa es tu pregunta, ¿qué número es el discriminante? ¿Es en serio? sí, El discriminante es de esta huevada de acá dentro de la raíz. El discriminante es de esto. Y yo lo puse, solo que no me acuerdo dónde lo puse. ¿En qué clase lo sí, pero puse, Stephanie? le pone mayor que 32, de eso no sé si le pone por lo que es la ecuación, porque en la ecuación, bueno, no, en la ecuación No, es x al cuadrado más 2x menos 7 menor que 0, y después de abajo le pone como el discriminante mayor a 32 mayor que 0, o sea, solo está diciendo que es mayor a 0 sí, o qué solo tiene es que eso, ver con nada eso. más. Es como, por ejemplo, aquí que yo te diga que el discriminante es igual a menos 3. Entonces, como el discriminante es igual a menos 3, ¿eso qué implica? Que no existen soluciones, que Z1 y Z2 existen, son diferentes, pero no son qué, no son reales. Entonces, básicamente, el conjunto de soluciones es el conjunto vacío. No sé si a eso te refieres. Sí, sí, sí. Eh, El discriminante es esta huevada de aquí adentro y no me acuerdo dónde lo puse. ¿En dónde lo puse? Ustedes me... No me acuerdo, fue una clase que nos explicó, estábamos hablando y dijo que, pero porque no, Puse o pregunté no puse el como, teorema. Puse o no puse el teorema. sí, bueno, yo no, ¿Cómo que no? Ah, no sí, me me quedó acuerdo, bien. es que no me acuerdo. William Pero dice sí que recuerdo sí. de la William dice explicación que sí. y todo. Chucha, pero ya no me acuerdo en qué clase puse. Creo que la puse aquí. No me acuerdo. ¿No? Era Pero de yo puse. ecuaciones. Y qué huevada me van a hacer volver a escribir el puto teorema. ¿Es en serio? Qué huevada. Mierda. Acá creo que está. Creo que está por aquí. Solo estoy por aquí. No, no está. Es que estas últimas clases he dado a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo. Y acordarme exactamente eso, pero aquí no está el teorema. Yo sí le puse. William, ¿en qué clase puse? Porque William dice que sí fue. Y no estoy loco. O sea, no me acuerdo que la 4. ¿Y dónde está? Es lo que no encuentro. Bueno, vean los videos y me avisan. Y tarea. Cita para mañana me dices, profe, en tal clase está. Y donde no me digas. Porque me hacen buscar de gana y ni siquiera encuentro. Pero yo sí puse, no estoy loco. Sí puse. O sea, sí estoy loco, pero no tanto como para no quedarme a lo que escribo y digo. O sea, sí dijo, pero no No, es que recuerdo, sí lo no sé escribí. en qué clase, no sé. Sí lo escribí. Y le puse el nombre clarito. Teorema, teorema. Sí, dice el teorema es que Si el el discriminante es mayor que discriminante cero, es igual que 0 ¿qué pasa con igual x1 y x2? Son reales X1 y y son X2 son diferentes. diferentes en los reales y X1 es diferente de X2, dice el Eso. teorema. Sí, sí lo escribí. Pues por ahí lo tienes, ¿no es cierto? Sí, sí. Ya. Dios, media hora perdiendo eso. Vean, entonces para no perder el tiempo. Los chicos del G34, esta clase voy a enseñar a resolver ecuaciones con raíces e inecuaciones con raíces inecuaciones así, ¿no? Esta es una ecuación, pero inecuaciones fraccionarias, porque hasta ahí va la prueba del día miércoles. Entonces, para no perder el tiempo haciendo sondeo, hagamos el que me hizo escoger
el otro pulso. Porque a criterio de ellos era el más largo. Y no sé qué efecto era el más largo. Me parece si no, apuren. O sea, el 12, por si acaso me preguntan cuál es, desde el 12 al que me refiero. ¿Quieren que haga eso mismo? Porque no va a estar haciendo sondeos, me va a quitarse. Y para que otra vez me digan pues no vale. Entonces, ¿quieren el 12, sí o no? El 12, ya, hagamos el 12. A ver. A ver. Entonces, hagamos un extremo. Ay, las frases. Así ven que huevada, casi me olvidé. Ahora espérame, me pongo las frases. Bien, entonces, sigamos. Bien, ¿qué es lo primero? Ah, aquí falta, ¿no? Aquí es en los reales. Aquí está, en los reales, ¿ya? Se nos pide que resolvamos esto, pero en los reales. Entonces, activen sobre. Mateo y Estefano. Pero no me dan variedades, ¿ya? Solo contésteme, ¿qué es lo primero que haríamos? Primero sería decir que X existe para que haya No, raíz. no sé qué te refieres con eso. A ver, yo ya lo explico bien. Stephanie, Diríamos, o sea, analizaríamos para que la igualdad funcione, o sea, para que sea verdadera. ¿cómo que para que Porque, igualdad funcione? perdón, para que la ecuación sea Que verdadera. debemos de escribir siempre que estemos en ecuaciones, o sea, siempre debemos de escribir primero que las o cuando esto de aquí tiene que. Cuando Sí, eso es verdadero. Eso, Variable. cuando esto de aquí tiene sentido. O en pocas las, ¿cómo se llaman esas? Las Variable. variables, carajo. Aquí se ve una puta variable que se llama X. Y si yo quiero llamarle Y, pues le llamo Y. Las, ¿qué nombre tienen esas de cognitas. las Ah, la restricción. las restricciones, pues? ¿Qué valores tiene que tomar X para que eso tenga sentido? Es una restricción para X. X no puede ser cualquier real, ¿no? A veces sí, pero a veces no. Ya, entonces pregunta, esto sí no es nuevo. ¿Cuándo esto de aquí tiene sentido? A ver, Estefano. ¿Cómo nos dice un niño de 10 años que cita de números reales, de conjuntos y los? ¿Qué nos va a decir, no? Verán, esto que aquí es la igualdad Los dos reales. de números reales. Entonces, esto únicamente tiene sentido cuando esta cosa es un real y cuando esta cosa es un real. Ya, y de ahí. ¿Cuándo esta cosa le cae un real? Esto se supone que es la raíz de algo, ¿no? Cuando la raíz de algo es un real. Cuando ese algo es un real positivo. No puede ser cero. También. No. Cuando el algo, profe, es un real mayor o igual que cero. Entonces, esto tiene sentido cuando X es un real tal que, pero no cualquier real, ¿no? Un real tal que haga que este de aquí sea mayor o igual que cero, ¿no? Lo que está dentro de la raíz siempre tiene que ser un real mayor o igual que cero. Y lo que está dentro es un real. Lo que está dentro es la suma de dos cosas. ¿Y cuándo la suma de dos cosas es un real? Cuando las dos cosas son reales. ¿El 4 es real? Sí. ¿El x al cuadrado es real? Es la multiplicación de x por x. Entonces eso solo va a ser real siempre y cuando sea, ¿qué cosa? X. X es un real. Ahí mismo ve acá, ¿cuándo esto ya queda un real? Esto es la resta de dos cosas. ¿Cuándo la resta de dos cosas es un real? Cuando sea real. ¿Ya? Y Pero esto cuando ya lo es la raíz de algo. Pero esto la ya es la raíz raíz de algo. real. ¿Y cuándo la raíz de algo es un real? Es real.
cuando lo que está dentro de la raíz es un real. Pero no cualquier real. Bueno, es un real mayor o igual que cero. Y esto es real cuando X es real, ¿no? Pero necesitamos que sea que mayor o igual que Mayor cero. o igual a cero. Y misma idea. Entonces, ¿cuántas restricciones tenemos de serie? Sí. 3. ¿Falta algo trito o ya está? Muy bien. X no puede ser... Ah, no, no. Sería especificar que X debe ser un número real positivo. No, pues X puede ser un -5, en tanto cumpla con estas 3. Y 8X podría ser tranquilamente Un un número positivo -100. por el cuadrado. Yo hice este ejercicio y sí, puede ser hasta un -100. Eso es normal. Ah, yo creo que ya no hay una restricción. Sí. A ver, chicos, hablen fuerte que no les escucho. No creo que haya otra restricción, en serio. Ah, ya, muy bien. Stephanie dice que no. Marcelo dice que X es diferente de 4 menos 2 y 2. No, nada que ver. Sí puede ser 0. Sí puede ser 0. La raíz de 0 es 0. Sí existe la raíz de 0. Hay una que no tienen que olvidar. ¿Cuál? Definición de raíz cuadrada. Con esto ya les estoy dando. Traten de pensar, pero para avanzar, porque ya vamos a las 4:30. Bueno, tenemos 1:30 de clase. Existe la raíz de X. No, hay que pensar. No, Vanessa, ya dije que no, eso no. Que X sea igual a la raíz. No, no. No, no. A ver, ¿sí se entendió en lo que se está afirmando aquí? Se está afirmando que la resta de estos dos reales es igual a este real. Y este real es un real que es ¿qué? ¿Qué pasa con la raíz? La raíz es un real que es ¿qué? El cuadrado del número. Nada que ver. Positivo. Eso. La raíz es un número mayor igual que cero. ¿Sí o no? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 36? 6. Ya pues, ¿y sí o no que es mayor igual que 0 de 6? Sí. ¿Esto es o no sé? Sí. Sí. Ya. La raíz es un número mayor igual que 0, que al elevarse al cuadrado te da cuánto. El número, pues. El, ¿Sí o no? sí. Ya. Están afirmando que la resta de estas dos cosas es igual a esta cosa. Estas dos cosas, ¿qué signo tienen? ¿Qué signo tiene esta cosa? Eso es mayor igual que, Cero. mayor igual que 0. Y esta cosa de acá también es que, mayor igual que, Mayor igual que cero. mayor igual que 0. Entonces, tenemos que asegurar qué cosa, que esto de Cero. aquí sea qué. Mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque estamos afirmando que este rectángulo es igual a esta cosa. Sí. Ay Dios, por si acaso ya no cacho nada. En la raíz cuadrada de 36 estoy afirmando que es igual a algo. Este algo de acá no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser un real que esté mayor o igual que 0 porque la raíz es un número mayor o igual que 0. Definición de raíz cuadrada.
Enfoca de esta cosa no puede ser quién, no puede ser quién. Un negativo. Eso, no puede ser un número negativo. Y en este ejemplo, pues no puede ser el menos 6. Porque menos 6 de la base al cuadrado tiene de 36. Pero no puede ser menos 6. ¿Quién tiene que ser necesariamente? Por definición de raíz cuadrada. Sí. El 6. Entonces, esa es la otra restricción que hay que poner. Se está afirmando aquí que este número es igual a la raíz de algo. Entonces, este número tiene que ser mayor o igual que 0. Si no, esto no tiene sentido. Esto no puede ser un menos 6. Tiene que ser un 6. Si está claro lo que dije, si no, no puede ser un 9. Entonces, la cuarta restricción es esta, ¿no? Que la resta de estos dos reales tranquilamente puede ser un número negativo, ¿sí o no? Sí, no, porque si este real es más grande que este, yo no. Yo creo que va a ser negativo. Entonces tenemos que asegurar que la resta de estos dos sea que mayor o igual que este. Bien, y todo se reduce a resolver estas mini ecuaciones. Por favor, resuelvan esas mini ecuaciones y díganme cuál es el conjunto de solución de esta, de esta, de esta y de esta. Yo les acolo con una de las cuatro, con cuál quieren que les acolo. La última. ¿Con cuál quieren que les acolo? Ya, les acolo con la última, siempre y cuando me den la respuesta de estos tres rapidito. A ver, si me dan mal y se sale una de estas, no les acolo con ninguna. Son inecuaciones de guaguas, inecuaciones simples. No, Sí, yo. sí, sí. Dormimos un montón. Un juego. Una grapa. Sí, pero no vale. No vale equilibrarte, tío. Bien, ¿cuál es el conjunto de solución de la primera? Manden al chat. Rapidito.
Nadie va a mandar a echar la solución de la primera. Bien, chicos, me aprendí con el juguito. A ver, ya, el tiempo más que suficiente, carajo. Manda, no quiero perder más tiempo. Conjunto solución de la primera. Nadie va a mandar el chat. Me van a decepcionar. Los otros chats no literal participan más. Y ojo, y eso que son los otros, que son los que me vean. Me decepcionan ustedes. Literal, yo tenía esperanza aquí. Sarcasmo. Solo voy a tener esperanza con ustedes. Pero, ¿cuál es el conjunto de solución de esto? Les sacó con estas dos ya, y ustedes hacen estas dos. Y donde no me hagan esto. Carajo, si ni esta huevada de aquí pueden. ¿Cuál es el conjunto de solución de esta? ¿Cómo resuelvo en ecuaciones? Igual a 0. Y en ecuaciones. Dejo el cero en algún lado de la desigualdad, ¿para qué? Para tener la esperanza de factorizar. Con la esperanza de que lo que me queda acá le pueda factorar. ¿Y le puede factorar a esta? En los reales no. Hay unos problemas, pero en los reales no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿está donde está ya factorar? Sí. Sí, ¿y qué debo hacer luego? ¿Qué debo hacer luego? Allá del conjunto. Dios. A ver, primerito, si no se saben teoremas, se van a complicar más. Pero así no se sepan teoremas, yo les enseñé eso, muy bien, Marcelo. Pero este teorema, chucha, para cualquier real, carajo. Un real al cuadrado siempre es que mayor o igual que cero. Y si le sumo un real positivo, ¿qué va a pasar con esto? Esto siempre es que mayor o igual que cero. ¿Sí o no? Esto que está escrito aquí es una tabla. Resolver una inecuación es encontrar todos los valores que puede tomar X para que esta huevada sea una tautología. Pero, profe, para cualquier valor de X, esto de aquí siempre es verdadero. Pues, ¿cuál es el conjunto de solución? Profe, esto es equivalente a que X está en lo real. Conjunto de solución, lo real. No. ¿Cuál es el conjunto de solución de esta otra? Misma idea, mismo teorema. Esto es una tautología.
Y entonces, ¿qué reales puedo poner aquí para que esto sea verdadero? Cualquiera, profe, esto siempre es verdadero. Conjunto solución, lo que es. Ya, y si no te sabes de este puto teorema, qué triste tu vida, ¿no? Qué pena, qué lástima, ¿verdad? Pero ya, yo te enseñé otro método. ¿Qué otro método te enseñé? Se supone que dejas del ser en algún lado con la esperanza de que lo puedas factorar. Si está o no ya, o está o no, está o no ya factorado. Sí, eso lo tengo un factor. Entonces, ¿qué método te enseñé a hacer? ¿Qué método? ¿Tabla? Eso, la tabla. Entonces hagan la puta tabla de esta ecuación. ¿Cuántos factores tenemos? Tenemos solo esto. Queremos analizar el signo de este real, de este factor, perdón, o de este real también. ¿Dónde? En los reales. Queremos saber qué valores puede tomar X para que esto sea ¿qué? Mayor o igual que 0. Entonces necesitamos saber el signo de esto. Saber que es mayor que 0, 0, negativo, positivo. Si no te sabes el teorema, ¿cómo te enseñé a llenar la tabla? ¿Qué debes hacer? ¿Dónde tienes que hacer este de aquí? ¿Cuándo es el factor? No. ¿Cuándo es 4? ¿Dónde se hace 0 este de aquí? Cuando X vale 4, dices. Ah, o sea, cuando... Muy bien, Marcelo. ¿Cuándo se hace 0 este de aquí? Eso, Alex. Muy bien. ¿Dónde se hace 0 este, Estefan? ¿Dónde? Nunca se hace 0, nunca, jamás se hace 0. Porque si se hiciera 0 lo hubieras podido factorar, pues. Serían las raíces de este polinomio. ¿Y cómo nos dimos cuenta de que no se puede factorar? Hay dos formas, utilizando la fórmula general, discriminante. O cuál más, completar el trinomio y luego aplicar diferencia de cuadrados. ¿Está completado el trinomio? Sí, ya está completado. Sí, lo que te queda a la derecha es un número negativo. No. No, no se puede aplicar diferencia de cuadrados, no se puede factorar. Nunca se hace 0. ¿Y qué signo tiene esto? ¿Qué te enseñé a hacer? Toma un valor que tengas aquí en este intervalo. ¿Qué valor tienes aquí? Por ejemplo, el más fácil, ¿cuál es? El 0. El 0. Sustituye en vez de x y pon 0. Es 4. Ya, ¿y qué signo tiene? 0 al cuadrado por 4, 4. ¿Y con cuáles quieres quedarte? Con los que sean positivos 2, 0. Entonces, ¿con cuáles me quedo? Con todas las... Con toda Con la todas las red. red. Bien, con todas las red. Dios, literal, una inecuación de Wawa. Así nos van a poner en el examen, carajo. De Wawa no. Esto es otro de Wawa. Esto también. A ver, ya tengo eso en algún lado. ¿Para qué dejé el cero en algún lado? Con la esperanza de que esto se pueda factorar. ¿Pueden factorarle? Sí. Sí. Así que el discriminante te va a salir un real positivo, así se puede. Fórmula general lo que quieras. Pero más fácil aplicar ¿qué? ¿Diferencia de qué? De cuadrado. Diferencia de cuadrados. Entonces, esto es equivalente a qué? A x Menos raíz menos de 2 2 por y x más la una raíz de raíz 2 de 2. mayor o igual que 0. Es mayor igual a 0. ¿Y cuándo la multiplicación de dos reales es mayor o igual que 0? Cuando tienen el mismo signo. ¿Y cómo me pongo a ver el signo de estos? ¿En dónde? En la tabla. En la tablita. Entonces, hagamos la tablita. Entonces quiero analizar la multiplicación de estos dos factores. ¿En dónde? En los reales. Aquí en los reales. Aquí. ¿Dónde se hace cero el primer factor? ¿Dónde se hace cero el primer factor? En raíz de 2. ¿Y dónde se hace cero el segundo factor? En una raíz de 2. En menos de. ¿Qué coeficiente le acompaña a x en el primer factor? 1. ¿Y qué signo tiene el 1?
Ya, entonces, ¿qué hago? ¿Dónde se hace cero? En raíz de 2. ¿Qué hago a la derecha? Positivo. No, pongo una hacia la izquierda. No. Negativo. ¿Cuál es el coeficiente que le acompaña a X? 1. Ninguno. Y es positivo. Ninguno es positivo. ¿Y dónde se hace cero este factor? A la derecha. Perdón, en la raíz de 2. Menos raíz de 2, sí. Entonces a la derecha, ¿qué pongo? Positivo. Y a la izquierda, no. Aquí Negativo. me queda más, menos y más. ¿Y con cuáles tienes que quedarte? Con los mayores. Mayores igual. ¿Me da chance de que sea cero? Sí. ¿Y cuándo la multiplicación? Sí, sí te da chance. ¿Y cuándo la multiplicación de dos reales es igual a cero? Cuando al menos uno de los dos es 0. Y este es cero cuando x vale raíz de 2. Saque la raíz de 2 y le debo de sumar, le cierro. ¿Y esto cuándo se hace cero? Cuando x vale Menos raíz. menos raíz de 2. Entonces, ¿cuál es el conjunto de solución de esto? Desde El menos de intervalo infinito hasta menos raíz de 2, menos raíz de 2 cerrado. cerrado, unión desde raíz de 2 hasta más bien. Más infinito abierto. Ujú. Bien, ya está resuelto estos tres. Ahora bien, resolviendo esto. Bien, cómo resuelvo ecuaciones e inecuaciones con raíces? Entonces, aquí tenemos una inecuación con dos raíces y aquí tenemos una ecuación con tres raíces. Y lo chévere hubiera sido pues que tengamos primero una ecuación con una sola raíz, ¿no? Para cachar cómo se hace y todo eso. Pero no hay problema. La idea es esta. Si tuviera yo una ecuación o una inecuación con una raíz, por decir algo, digamos algo así, ¿no? 7x, qué sé yo, más 3, qué sé yo, x al cuadrado, más 3x por la raíz de, por decir algo, x al cubo menos 7, igual a, qué sé yo, a 4x al cuadrado, por decir algo. ¿Cómo resuelvo una ecuación con una raíz? Bueno, luego de haber sacado ya las restricciones, ¿qué debo hacer? Entonces, lo primero que debo hacer siempre es dejar sola a la raíz en algún lado de la igualdad o de la decisión. Lo primero que debo hacer siempre es dejar sola a la raíz en algún lado de la igualdad, en cualquiera. ¿Estamos? Entonces hagamos eso. Por ejemplo, digamos que teníamos esta ecuación, ¿ya? Entonces, ¿a qué es equivalente esto? Déjale solo en algún lado. Entonces digamos que yo hago esto, ¿no? 3x por la raíz de x al cubo menos 7 igual a 4x al cuadrado menos 7x. Entonces pregunta, aquí, ¿la raíz ya está sola en algún lado de la igualdad? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Manden al chat. Ah, Mateo dice que no, Esposa dice que no, Emiliano dice que no, Camila dice que no. Entonces, bueno, depende, ¿no? Con sola, para mí sola, me refiero, o para mí a lo que me refiero, con mi significado de sola, cuando dije sola, ¿qué es lo que quise decir? Es que nadie le esté ni sumando ni restando. Eso para mí es que esté sola. Que nadie le esté sumando ni restando. Puede estarle multiplicando y dividiendo cualquier cosa, sí. Eso sí. Pero lo que no quiero es que nadie le esté ¿qué? Sumando. Y aquí hay esta cosa que le está sumando, entonces no está sola. Entonces vuelvo a preguntar acá, ¿está sobre la raíz? Sí o no. Sí está sola. Bien, ¿y para qué le quiero dejar sola a la raíz? ¿Quién me dice?
para poder aplicar cualquiera de dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas que yo puedo aplicar? Para aplicar tranquilamente, en este caso hay que hacer un paso más, pero para aplicar tranquilamente cualquiera de estas dos cosas. Si literal está sola, tranquilamente puedo aplicar definición de raíz cuadrada. Y si es que no, pues tranquilamente se puede justificar con propiedades de o con teoremas de potencia, ¿no? Ustedes lo que quieran es elevar al cuadrado para quitar la raíz, ¿no? Ese es el tema. Entonces está claro el primer paso a hacer cuando tenemos ecuaciones con una sola raíz. Ya. Entonces, aquí nosotros tenemos una inecuación con dos raíces. ¿Podemos dejar solas a las raíces en algún lado? Contesten, carajo. ¿Podemos dejarles solas en algún lado? ¿Sí o no? Sí, sin ningún problema. Mándenla una a la derecha y quédense la otra en la izquierda. ¿Qué es equivalente a esto? ¿Sí o no que esto es equivalente a que la raíz de x al cuadrado más 2 sea mayor o igual que la raíz de x al cuadrado menos 2? ¿Sí o no? Claro que sí. Ya. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Entonces, cuando tengo desigualdades o relaciones de orden, hay que tener mucho cuidado. El teorema que muchos de ustedes quieren utilizar es este. Y hay que tener cuidado con las hipótesis. ¿Podemos elevar esto al cuadrado, sí o no? Sí o no. Ya, ¿y qué pasa con la desigualdad? ¿Cambia o no cambia? Cambia o no cambia. Eh, Depende ¿De qué? de que si X es mayor o igual que cero o menor que cero. Mira, mi pregunta es esta. Si tengo cualquier pareja de reales que me cumplan esto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si les elevo el cuadrado? O sea, con la desigualdad, ¿cambia o no cambia? Ah, no cambia. Ah, seguro que no cambia. No cambia siempre y cuando estos sean, ¿qué? Mayores que cero. Mayores o iguales que cero. Si son mayores o iguales que cero, ahí la desigualdad se mantiene. Si son menores que cero, la desigualdad cambia. Mucho cuidado. Y pregunta, ¿estos dos de aquí son mayores o iguales que cero? Sí o no, mandan al chat. ¿Son mayores o iguales que cero? Sí o no. Sí, son mayores o iguales que cero. Porque son raíces. Eso, muy bien. María. Sí, porque son raíces. Las raíces son mayores o iguales que cero. Entonces el teorema es aún más general. Aquí puede elevar a cualquier n y estamos. A cualquier n. Pero más que nada me estoy refiriendo a qué para esta condición. A un n que es qué. A un n par. ¿Estamos? Porque si n es impar, ahí sí me importa. Pero si me importa esto es porque estoy literal con un n par. Y si tengo esta cosa puesta con un n impar, también. Pero me refiero a esto porque quiero elevar el cuadrado. ¿Ya? ¿Está claro lo que dije? Si no, estos teoremas, ¿qué son? ¿Teoremas de qué? Teoremas de dónde vienen estos ejercicios, dónde deberían de demostrar estos ustedes. En
teoremas de potencia, y deberían de demostrarse con inducción, teoremas de orden, de cualquier cosa, pero estas cosas son teoremas de cuerpo. se supone, ¿cómo van a ser del cuerpo si aquí tengo relación? Entonces sí, todo eso se supone que ustedes ya saben y aplicamos. Por eso digo, se supone que ya sabemos qué. Teoría de números reales, ¿no? Y digo, se suponen porque no son números. Qué triste. Bien, entonces si eleva al cuadrado la desigualdad se mantiene. Y si eleva al cuadrado la desigualdad se mantiene. ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto vale esto de aquí? Al mismo número dentro de la raíz. Ya, ¿por qué? Especifica. Por la definición de raíz. No te escucho nada, la más fuerte. Porque no me acuerdo en qué teorema, pero un teorema decía que el número elevado a la raíz Por es la raíz del definición, número definición de raíz cuadrada o ese teorema. Definición de raíz cuadrada. La raíz cuadrada de alguien es algo que al elevarse al cuadrado me da el alguien. Definición de raíz cuadrada, definición de raíz cuadrada. Y ya pues, ¿cómo resuelvo una ecuación, una inecuación polinómica de segundo grado? ¿Cómo? Dejo a un lado el cero. Ya manden todo a la izquierda y dejen el cero acá. ¿Qué te queda acá? X cuadrado menos X cuadrado. Ya, pero ¿cuánto te queda? ¿Qué polinomio te queda? A ver, solo queda 4. ¿Y cuánto es mayor o igual que cero? Sí, ¿Esto qué es? ¿Una? tengo que elegir. ¿Y cuál es el conjunto de solución entonces? Todos los... Los reales. Todos los reales que obviamente hagan que esto tenga sentido. Ya. ¿Dónde son los 4? ¿No son qué? ¿Hasta el 4? ¿Cómo está? No. Sí, no cachas que esto es equivalente a esto. Y yo quiero encontrar los X que hagan que esto sea qué cosa, una tautología. Pero resulta que esto siempre pasa. Siempre es una tautología. Lo mismo que pasó acá. Carajo. Entonces el conjunto de soluciones reales es misma idea acá. Entonces ya tenemos, ¿no? Y esto de aquí, ¿cuándo tiene sentido? Entonces, cuando esto de aquí pasa, cuando esto de aquí pasa, y toda la inecuación de acá arriba, ¿cuándo tiene sentido? Tiene sentido cuando estas cuatro cosas pasan. En pocas, ¿qué hay que hacer? X debe estar aquí, X debe estar aquí, X debe estar acá. ¿Qué hay que hacer? Definición de qué. X tiene que estar en la clase A, en la clase B, y en la clase C, y en la clase D. Definición de qué. Eso, muy bien, Alexis. Definición de intersección. ¿Cuál es la intersección de todos estos conjuntos? Básicamente, ¿qué me queda? Desde menos infinito hasta el menos raíz de 2 cerrado, unión, desde menos raíz de 2 cerrado hasta más infinito. Desde raíz de 2. Entonces, esto que está aquí básicamente es la restricción. Cuando X corre o varía desde menos infinito, bueno, aquí, ahí tiene sentido. Únicamente ahí tiene sentido esto. Ya, mucha bola. Recién hemos dicho que las Las restricciones. ¿Hemos resuelto? Todavía no. Entonces, queremos resolver, ¿no? Esta ecuación, llamémosle Q si quieren. Q de X, ¿ya? Entonces, ¿quiero resolver esta ecuación? Entonces, ¿por qué le pongo Q de X? Entonces, quiero resolver Q de X. Entonces, sea X un real que haga que esto tenga sentido, en pocas, o sea, sea X un real tal que, en pocas sea X que corresponde. Sea X de aquí. Sea X de aquí, supongamos que X está ¿dónde?
en la solución de la ecuación Q en los reales, ¿no es cierto? Aquí es equivalente que X está en la solución de la ecuación Q en los reales. A que X A sea que X haga que esto sea verdadero. O sea, que X cumpla con esto. O sea, que pase qué cosas. Q de Q de X. Q de X. ¿Y quién es Q de X? Víctor, rapidito. Q de X es la raíz de X cuadrado más 2 Mm. menos la raíz de X cuadrado menos 2 es igual a la raíz de X cuadrado más 4 en lo real. ¿Así? ¿Ya lo estoy viendo? Ujú. Ya. ¿Y de ahí? ¿Qué es eso? Misma idea. ¿Cómo resuelvo ecuaciones con raíces? Si tuviera una raíz, lo que debería hacer es qué cosa, dejar qué. A un lado cero. Alguien que le lance algo. Si está tu mamá por ahí que te lance el escritorio encima algo. ¿Cómo resuelvo ecuaciones con raíces? ¿Qué debo hacer? Dejar toda la raíz en algún lado. Eso cuando tengo una. O cuando tengo dos y se me hace así de fácil. ¿No? En este caso quedaron justo solitas las dos, ¿no? Pero si tengo dos o tres o cuatro, ¿qué debo hacer? Hay que concentrarse en trabajar de equipo. Entonces traten de dejar siempre al menos una raíz sola en algún lado. Entonces, ¿cuál van a dejar sola en algún lado? ¿Ya tienen una sola en algún lado? Sí. Sí, ¿cuál es tu error? La raíz de X cuadrado más 4. Sí. Pregunta para todos en el chat. ¿Esta raíz está sola? ¿Sí o no? Sí, de hecho, y está muy sola. Esta vez ni siquiera tiene a nadie que le esté multiplicando. ¿Sí o no? Y entonces, cuando está así, sola, solita, por así decirlo, si nadie le está multiplicando, tenemos ¿cuál sería la palabra ahí? Dos justificaciones para el siguiente paso. Pero el siguiente paso es el que debe hacer. ¿Pues se acuerdan lo que queríamos decir acá? ¿Cuál es la justificación que estamos haciendo acá? Por ejemplo, aquí. ¿Aquí qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer aquí, carajo? Elevar al cuadrado, Ah, definición de raíz. no, ¿qué definición de raíz? Ay, No, pues es exponente teorema. a al cuadrado. Eso es qué cosa, teorema. Chucha la madre. Esto también es un teorema de qué? ¿Teorema de qué? Esto también para cualquier n. Teorema de potencia, o como le quieran llamar. De potencia. ¿Sí o no? ¿Sí o no que si es igual a B, entonces tengo esto? ¿Sí o no? Sí. Eso quiero aplicar este teorema. Entonces, la justificación para este paso de acá, bueno, y aquí que nos quedaríamos. Digamos que, esto me inventé, ¿no? Pero, entonces aquí me quedaría 3 al cuadrado, por x al cuadrado, por esto de x al cuadrado, y esto igual a binomio al cuadrado, ¿no? Cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, y qué verga, porque esto es una escala. 7 por 4, 28, por 2, 56. 56. más 49x al cuadrado, y luego, definición de raíz cuadrada, y me queda eso, igual a todo esto. Y aquí que me queda 9x cuadrado. Y de ahí resolver una ecuación polinómica de cuarto grado, de wow. No es complicado. Pero bueno, eso es. Ahora acá tenemos tres raíces. Entonces, ¿qué dice que deben hacer? Dejar una sola. Concéntrense en dejar la que más les guste. ¿Quieren dejar esta sola? Ya está sola. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué le dejamos sola? Pues para Aplicar el teorema. eso, teorema de potencia. ¿O cuál es otra justificación aquí? Podemos aplicar este teorema de potencia o cuál otra justificación. Justifíquenme en esto de aquí tal cual estoy escribiendo. ¿Qué estoy aplicando aquí? No estoy aplicando este teorema de potencia. ¿Qué estoy aplicando aquí? Quiero que me digan.
Definición de raíz. Valor absoluto, dice Mateo. No le hagan caso a Mateo, jamás le hagan caso a Mateo. Nunca le hagan caso. Jamás. Definición de raíz cuadrada. O axioma de completitud. Pero como esto tranquilamente puede ser cero, entonces definición de raíz. Definición de raíz cuadrada. Estoy diciendo que esta cosa de acá es la raíz cuadrada de esto. Entonces, es la raíz cuadrada de esto. Entonces, ¿qué cumple esta cosa de acá? ¿Qué cumple? Que al elevarse al cuadrado, que es una cosa mayor o igual que cero, que al elevarse al cuadrado, ¿quién me da? Pues el de acá. Si digo que la raíz cuadrada de 36 de 6 es ¿por qué? ¿Qué pasa? Este real al elevarse al cuadrado me da cuánto. Ya, se la cacho, si no haya mucho huevo. O si no, tranquilamente pueden aplicar el teorema de potencia. El teorema de acá arriba. No hay problema. Cualquiera de las dos justificaciones es la. Bien, y luego, ahora sí, ¿no? Trabajemos. Veamos qué nos quedó. ¿Qué nos quedó? Si vamos trabajando. Sí, van de algo. Ya, X más 2. A ver, entonces, aquí no, para que vayamos justificando todo. Entonces, aquí hueva. Entonces, definición de raíz o teorema de potencia. De aquí a qué es equivalente. Binomio al cuadrado sería el cuadrado del primero Por menos el doble producto del primero el primero por el por el segundo. Dice. Ajá, más el El segundo cuadrado por... del segundo. Dice. Ajá. Estoy muy bien. Aquí binomio al cuadrado o teorema de o producto notable, como quieran llamar. Bien, y aquí, esto de aquí es igual a esto, justificación. El teorema de potencia. No, cálmate, prefiero la otra. ¿Cuál es la otra? Antes la definición de raíz. Eso, definición de raíz cuadrada. Pues. ¿Sí o no? Sí. La raíz cuadrada de algo es qué cosa. Ese es algo. No, escucha. Ese es el cuadrado. No, la raíz cuadrada de algo al cuadrado es el algo, por definición. Menos 2 veces el producto de estas dos cosas. La raíz de este producto, ¿no? O sea, esto también es teorema, chucha, pero a estas alturas deberían de saberse. Si tengo la raíz de A por la raíz de B, ¿sí o no que esto es igual a la raíz de A por B? Sí. ¿Me cree o no me cree? Sí, sí, es eso. O sea, si no me cree, ¿qué debería de hacer? Demostrar. Para demostrar. ¿Me cree? Sí le creo. Ya, esto debe de estar por ahí en los ejercicios. Siempre que estos sean mayores o iguales que cero, ¿no? O cuando esto tenga sentido. Ya, entonces eso es un teoremita ¿qué se dice? De completitud, ¿no? Bien, mi misma idea, esto de acá es igual a esto de acá. Justificación aquí otra vez, definición de raíz cuadrada. De raíz cuadrada. Bien, y ahora sí. Resulta que tengo una ecuación con una raíz. ¿Cómo resuelvo una ecuación con una raíz? ¿Qué debo hacer? Dejo la raíz sola. Tengo que dejar a la raíz sola. Pues mándenle a la derecha y todo lo demás manden a la izquierda y díganme en qué les queda. X cuadrado. Ya restando las Sí, todo. ¿Qué queda a la izquierda? Y acá a la derecha le mandamos a la raíz. Por Dios, aquí apliquen diferencia de cuadrados y que queda producto notable. Sería x a la cuarta menos 4. Estén viendo, manden al chat, ¿sí, no? Sí. Sí. Dale. Manden al chat, sí, no. Sí, ¿no? Si factoro, pues me queda, ¿no? X al cuadrado menos 2 por x más 2, ¿no? Por x al cuadrado. Ya. ¿Y qué polinomio quedó acá? Rapidito.
Ven que no colan y no sirven para nada. No me ayudan. X al cuadrado más 6. X al cuadrado más 6. Escuchen lo que me dicen. Escuchen lo que me está diciendo. Primero esta con esta se va. El 2 con el menos 2 se va. Y me queda X al cuadrado menos 4. Por favor, manden al chat, sí o no. Sí o no, manden al chat, sí. Verán muy bien las 6, sí. Entonces, todas estas marcadas de aquí son teoremas de cuerpo, ¿no? Aditiva, definición de resta, no sé qué huevada. Teoremas de cuerpo. Bien. Ya tengo esta ecuación. ¿Cómo resuelvo una ecuación con una raíz? Dejo la raíz sola. Pregunta, ¿ya está la raíz sola en algún lado de la igualdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. De la igualdad. ¿Sí o no? Sí está sola. ¿Pero está sola, solín, solista? No, no está. Tienen dos raíces multiplicables. La sola está sola. Bien. Bien. Y basta con eso, ¿no? ¿Para qué le queremos dejar sola la raíz? Para poder aplicar el teorema de potencia o si te estuviera sola, solín, solita, podríamos aplicar la definición de raíz cuadrada. Pero todo lo que vamos a escribir de aquí en adelante tiene sentido únicamente cuando pasa qué cosa. Esta es una nueva ecuación, por así decirlo. Entonces, ¿qué debo hacer? Escribir cuándo esto de aquí tiene que. Sentido. Entonces no hay que olvidarse de eso, ¿ya? Eso fue lo que me pasó ahorita de 2 a 4. Se me pasó por esto escribir la restricción que tengo de aquí. ¿Cuál es la restricción, las restricciones que tengo aquí? ¿Cuáles son? Ya mismo les escribo. ¿Cuántas restricciones tengo aquí? Debo escribirlas. Porque todo lo que voy a escribir aquí, todas las equivalencias, pasan siempre y cuando esto pase. Siempre y cuando esto sea verdadero. Pero cuando estoy aquí pasa. Cuando estoy aquí tiene sentido. Cuando X. Cuando esto de aquí tiene sentido. Cuando. Cuando ambos son reales. Pero cuando esto de aquí es un real. Cuando aquí es real, ya. Eso ya tenemos. Ya tenemos que aquí es real. Pero lo que está dentro de la raíz tiene que ser ¿quién? Mayor que o igual que 0. Ya, y además, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa es importante? ¿Qué otra cosa es importante? ¿Qué signo tiene este real? Positivo. ¿Y qué signo tiene este real? Positivo. La multiplicación de los dos debe ser positivo. Esto puede ser positivo o cero. Y estoy multiplicando dos reales. Uno positivo y otro mayor o igual que cero. Y estoy diciendo que la multiplicación de estos dos es igual a este. Esto solo tiene sentido cuando esto que está acá es ¿qué? Un real que es ¿qué? Positivo. O cero. o sea. Sí. Si no cachan lo que digo, a ver, déjenle solo esto bien solito. Por ejemplo, mandemos la calma. Se supone que esto es la raíz cuadrada de alguien. ¿Sí o no? Estamos afirmando aquí que esto que está acá es la raíz cuadrada de alguien. Y eso solamente tiene sentido cuando esto es ¿qué? Se supone que la raíz cuadrada de alguien siempre es un número ¿qué? Mayor o igual que 0. Es mayor o igual. Bien, entonces, ¿cuáles son las restricciones que encontramos? Muy rapidito. La primera es que lo de acá dentro de la raíz, ahorita me voy a estar regresando. Era que lo que está dentro de la raíz sea Positivo. O mayor o igual que 0. La raíz de x cuarta menos 4.
mayor o igual que 0. Y además, esto de acá tiene que ser ¿qué? Mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0, me ha dicho. Ya. X cuadrado menos 4 sobre 2. Es mayor o igual. Mayor o igual que 0. Entonces daba lo mismo, daba lo mismo trabajarle así que trabajarle así. Porque tarde o temprano tenías que darte cuenta de que esto que está acá tiene que ser ¿qué? Mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. ¿Vamos? Ya. Pero si mismo no te das cuenta, entonces trata de dejarle solo la raíz para que no cometas esos errores. Ya, y pregunta, si le dejaba el 2 acá, ¿cuál era la otra restricción que debía descubrir? Yo no tenía que escribir esto, sino cuál. Simplemente que, X cuadrado menos 4 es mayor o igual que 0. eso, simplemente esto, ¿no? Cualquiera de las dos implican lo mismo, ¿sí o no? Dense cuenta ustedes mismos. Acá. Si le pongo sobre 2, ya tengo el 2 en algún lado de la desigualdad. Digo, ya tengo el 0 en algún lado de la desigualdad. ¿Para qué dejé el 0 en algún lado de la desigualdad? Para ver si se podían poner. Para la esperanza de Con la esperanza de que esto se pueda factorar. ¿Se puede factorar? Claro que se puede. A ver, factoren, rapidito. X menos 2 por X menos 2. Primerito un medio. Un medio por X menos 2 por X menos 2. ¿Y cuando la multiplicación de reales es igual a 0? Digo, es mayor o igual que 0. Cuando al menos uno de los tres factores es mayor o igual que 0. No. Cuando la multiplicación de 3 reales es mayor o igual que 0. ¿No es cuando uno de los reales es 0? No, es mayor o igual, pregunta, no igual. ¿Qué debemos hacer? Trabajar por casos. Pero no voy a trabajar por caso. ¿Qué debemos hacer? Comprobar que sean verdaderas. Muy bien, los que están escribiendo el chat. Es. ¿Qué debemos hacer? Eso, muy bien, joder. Sí, la tabla, carajo. Nunca le dan toda certeza. Jamás no sabe resolver una ecuación. Hay que hacer la tabla. Quiero analizar la multiplicación de estos tres, ¿dónde? Quiero analizar la multiplicación de estos tres factores, ¿dónde? En los reales. ¿Dónde se asocia el primer factor? ¿Quién se lo tenemos que contestar? ¿Dónde? Eso. En ninguna parte. Eso. ¿Qué signo tiene esto siempre? Positivo. Positivo. ¿Dónde se asocia este? En 2. ¿Y este? En menos 2. Entonces tendríamos los signos. Serían 2 y 2. Esto siempre es positivo. Coeficiente que le acompaña a X del 1 positivo. Entonces se hace 0 en 2, entonces a la derecha más y a la izquierda menos. Coeficiente de X positivo, ¿no? Entonces se hace 0 menos 2, a la derecha más y menos. Más, menos y más. Y ya. Entonces, me da chance de que sea igual a 0, sí. ¿Y cuándo la multiplicación de tres reales es igual a 0? Cuando al menos no es 0. Este nunca es 0, pero este sí puede ser 0. Puede ser 0 cuando X vale 2. Y este es 0 cuando X vale menos 2. Eso es lo que incluye. Y ya, entonces, ¿a qué es equivalente esto? Es equivalente a que X esté ¿dónde? De menos infinito hasta menos 2 cerrado, unión desde 2 cerrado hasta menos. Más infinito. Bien, ¿y cuándo esto de aquí pasa? Rapidito, ¿podemos factorarle? Sí. Sería X cuadrado menos 2 o Menos X 2 cuadrado X más 2. más 2. Eso es lo que sea.
Cuando la multiplicación de estos dos reales es mayor o igual que 0. Cuando tienen ¿qué? Cuando tienen... Cuando la multiplicación de dos reales es positiva. Cuando los dos reales tienen ¿qué? El mismo... El mismo signo. Eso, el mismo signo o son ceros. Ajá. Ya, pero ¿cuál es el signo de este? Siempre. Positivo. Esto siempre es mayor o igual que 0. Entonces, para que la multiplicación de estos dos sea mayor o igual que 0, ojo, me estoy borrando lo de la tabla porque no queremos. Esto siempre es mayor o igual que 0. Siempre es mayor o igual que 0. Siempre es mayor o igual que 0. Entonces, todo depende de este, ¿no? Este puede ser negativo o 0. Entonces, el negativo 0 o... Bueno, negativo o mayor o igual que 0. Entonces, todo depende de esto en pocas. Esto es equivalente a que esto de aquí sea mayor o igual que 0. Este tiene que ser mayor o igual que 0. Porque este ya es mayor o igual que 0. Ya, pues si este es mayor o igual que 0, la multiplicación de estos dos va a ser igual, mayor o igual que 0. Y cuando la multiplicación, y ya tengo el 0 en algún lado, ¿puedo factorar este? Claro que puedo. ¿Y se factora en qué? En esto y en esto. Pero, si se fijan, este ya resolví. O sea, este es el que está acá arriba. Es este. Este que está en verde. Entonces ya, aquí es equivalente a esto de acá. Esto de aquí es equivalente a que X pues pertenezca a este de acá arriba. Al mismo. Yo también que aquí me pongo a escribirle, pero usted acá se ve, al mismo. Entonces, las pocas, ¿qué me toca hacer? Ya estoy resolviendo la inecuación, ¿ya? Ya estoy resolviendo la ecuación, perdón. Pero a partir de ahora necesito que esto sea verdadero. ¿Y cuando estoy aquí pasa? Cuando estoy aquí tiene sentido, pues cuando pasa esto, que teníamos en un principio, y además tiene que pasar ¿qué? Esta misma, entonces queda lo mismo, ¿no? Pero además, ¿qué tiene que pasar? Pues nos toca intersectarle con esto. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 2? La raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1.4. Más o menos. Ya pues, entonces, ¿qué me queda al intersectar? Entonces esta le voy a hacer con rojo y esta que está acá arriba le voy a hacer con negro. Entonces hagamos la intersección. ¿Qué me queda la intersección? ¿Qué me queda? Atractividad, Dios, todo lo de esa lista. Entonces, bueno, hagámosle con negro. Entonces, con negro tengo al menos raíz de 2 cerrado hasta acá. Línea de mi sentido, cerrado. Luego tengo el raíz de 2 por acá y voy hasta donde? Hasta más infinito, ¿cierto? Ya. Y luego ¿qué? Y luego en rojo tengo que dibujar a este. Y el menos 2 está por acá, ¿no es cierto? Sí, porque esto es menos 1.4. Es 1.4 y el 2 está por acá. Entonces cerrado hasta más infinito, alineas en otro sentido. Cerrado hasta más infinito, alineas en otro sentido. ¿Y cuál es la intersección? Yo no tengo líneas rojas y negras al mismo tiempo. Desde menos infinito hasta menos 2. Entonces, ¿qué me queda en la intersección? ¿Sí o no que me queda esto mismo? Sí. Chicas, manden al chat, ¿sí o no que me quede este mismo? Sí, es. Entonces, bien, todo lo que venga ahora tiene que ser, X va a correr aquí para que todo lo que sea acá abajo tenga sentido, o sea, verdadero, ¿ya? Entonces, sigamos. Bien, ya tengo la raíz sola. Ahora, ¿para qué le dejé el sol en algún lado? Para poder aplicar los teoremas de potencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, teoremas de potencia. Entonces, que el 2 estaba acá abajo, definición de raíz cuadrada. Aquí de adelante. Bien, luego, binomio cuadrado sería el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo,
y más el cuadrado del segundo. Acá me queda 4 por esto de aquí, por esto de aquí, ¿sí o no? Entonces estamos aplicando teoremas de potencias y además definición de qué? Definición de eso. Ya, pues que hace bonito, pongámosle así. ¿No? Definición de raíz cuadrada de una vez, para no estar escribiendo tanto eso. Entonces ya, definición de raíz cuadrada. Y de una vez distribuyamos, ¿ya? Sí o no, que me queda aquí 4x a la cuarta menos 16. Me envían, lo mandan al chat, sí o no, sí o no. Escucha, nadie que me conteste. Nadie que me decida. Sí o no, denme enviando. Sí, muy bien. Hasta ahí estamos bien. Sigamos. Entonces, manden todo a la derecha. Ah, bueno, ya. ¿Cómo resolvemos una ecuación de cuarto grado? Súper fácil. ¿Qué debemos hacer? Mandamos el 0 grado. Ya, entonces, dejen el 0 a la izquierda y manden todo a la derecha y díganme qué polinomio me queda. Sería 3x a la cuarta más 8x al cuadrado menos 32. ¿Me van viendo? Tenemos el puesto. Sí, sale. ¿Sí o no? Sí, ya. Entonces, ¿cómo resolvemos esta? Esa está fácil, una de cuarto grado. ¿Podemos hacer qué? ¿Qué vamos a utilizar ahí? ¿Un qué? O sea, sí podemos hacer Ruffini, Andy, Joel, sí. Pero ahorita no. Ruffini aplíquenlo y no les va a salir. Hay un truco ahí que la cátedra les enseñó y hicimos en una clase. Pues. Muy bien, William. Un cambio de variable. Entonces hagamos un cambio de variable. O sea, z igual a x al cuadrado. Entonces, x a la cuarta es x al cuadrado. Entonces aquí, cambio de variable. Z es igual a x al cuadrado. Ya. ¿Pueden factorar este polinomio de segundo grado? Claro que pueden. ¿Qué van a aplicar? Fórmula, ¿General? eso, fórmula general, pues, y díganme cuál es Z1 y cuál es Z2, rapidito. Una hija de William me dice una cosa que es totalmente errónea, no es eso. Por ahí, Menos 4 más 4 raíz de 7 sobre 3. menos 4 más 4 de 7 sobre 3. Y el otro es menos 4 menos 4 raíz de 7 sobre 3. A ver, lo pegame usted con el mío. Solo dígame bonita, nomás, que el otro ya se cuál es. Bien, entonces, a ver, Z1,2 menos B puede ser marcada, y Z1 me dice que es cuánto, menos 4, dime esa acción, profe, menos 4 más 4 raíz de 7 sobre 3. 7, ya. Y Z2 no me digas, ese sí. Menos 4 menos raíz de 7, menos 4 raíz de 7 sobre 7, ya. Entonces, amaremos que sabemos factorar, ¿no? Amaremos. Entonces, ya saben, ¿no? Estoy buscando dos, pucha, la madre, dos factores nomás.
Pues con cuál me quedo, con el más. Y para que me dé menos, pues menos, ¿no? Menos. Y se supone que estas cosas entran cambiadas de signo. Entonces ya, este es un real positivo. Entonces cuando entra acá, entra cambiándose el signo. No, este es un real, perdón, negativo. Y este sí es un real positivo. Ujú. ¿Por qué sé que es positivo? Obvio, ¿no? Porque aquí tengo un múltiplo de 4. 4 veces raíz de 7. O bueno, raíz de 7 veces 4. Ya pues le gana esto. Este es positivo. Este entraría acá cambiándose de signo. El menos ya me hace el favor de cambiarle de signo. Y tengo esto. Ujú. Y acá, este es negativo. Pudiera entrar acá como positivo. Entonces el menos me hace el favor de cambiarlo. Pero si quiero quedarme con el más para amagar que sí sé factorar, amagar que en mi cabeza encontré estos números, ¿no? Entonces aquí le cambiaría de signo aquí a esto. Se pondría aquí 4 más 4 raíz de 7 sobre 3. A esto, ¿no? El cambio de signo. Ya, pero ojo, pregunta. ¿La multiplicación de estos dos factores me da este polinomio? Mándenme al chat, ¿sí o no? La multiplicación de estos dos factores me da este polinomio de aquí, ¿sí o no? Obviamente no. Pues ¿por cuánto faltará multiplicarle? Por 3, o sea, ahí se me da cuenta. Ahí. Entonces ahí sí ya está factorado y cómo, pues con la fórmula general, ¿no? Bien, ¿a qué es equivalente esto? Entonces ya factoré. ¿Para qué quería factorar? Cuando la multiplicación de reales es igual a 0, cuando al menos uno de estos tres reales es igual a qué. A 0. Eso, cuando al menos uno de estos reales es igual a 0. Ya, entonces z cuánto vale. Esto es una contradicción y z vale menos 4 raíz de 7 sobre 3 o z es igual a qué cosa. Menos 4 más 4 raíz de 7 sobre 3. Si quieren, como esta no es clase de factoreo, si quieren, cuando apliquen la fórmula general, yo no me hago lío si de aquí me escriben hasta acá. De una, ¿no? Porque la fórmula general les gusta estos dos. Pero yo sí prefiero que escriban esto. ¿Por qué? Porque con eso veo que me han puesto atención y no les cuesta ni 10, ni 20, ni 30 minutos de escribir solamente esto. ¿Estamos? Bien. Y aquí se me pasó. Pero yo pensé que ya acabé, pero nos falta regresar aquí a la variable x. Original. Entonces, ¿qué hueva? Aquí voy a poner x al cuadrado, y voy a resolver. Entonces, ¿qué hueva? A ver, paso aquí. A ver aquí, de una, regresemos, ¿no? Esto es una contradicción, o esto es x al cuadrado más esto de acá, sobre 3 igual a 0, o x al cuadrado menos esta de acá, sobre 3 igual a 0. Ujú. Entonces, este es el cambio de variable, ¿no? Luego, una contradicción o algo, el algo, ¿no? Nos quedamos con él. Y esto que está escrito acá, ¿qué es? Es una... A ver, una contradicción o algo, ya me quedo con el algo. O sea, es una tautología. Es una tautología. Esto al cuadrado más esto siempre se hace 0. Wow. No. Hasta ahora no te aprendes el teorema. Todo real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Y si le sumo un real estrictamente positivo, un real positivo, perdón, ahí dice una estrictamente positivo. Un real positivo, ¿qué pasa? Esas dos es que estrictamente mayor que 0. Es un real que es positivo. Y Total. pocas veces diferente de quién? De 0. De 0. Pues. Esto que está escrito aquí es una contradicción.
Ya, entonces, esto de acá, ya tengo el cero en algún lado. ¿Para qué dejo el cero en algún lado? Con la esperanza de que se pueda factorar. ¿Esto pudiste factorar? No, pues obviamente no se hace. ¿Esto sí le puedes factorar? Sí, podemos aplicar ¿qué? Diferencia de... Cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es un real positivo acompañado de un menos, entonces es un real negativo. ¿Por qué es positivo? Porque esta cosa le gana a un menos 4, ¿no? Le gana de 4, es más grande que 4. Y es doble, ¿no? Entonces ya, diferencia de cuadrados. Entonces sería x menos, ¿me cuánto? X menos la raíz de esta cosa, ¿no? Por x que cosa más la raíz de esta cosa de acá. Igual a 0. Y por si acaso el unito, verán que este ya le cancelé, pero pongámosle. Y ahí de ahí, chucha, otra vez me van a hacer escribir, pero ya quería borrar. Una contradicción o algo, pues son los algos, entonces me quedo con él. ¿Cuándo la multiplicación de reales es igual a 0? ¿Cuándo? Cuando Ah, y acá, justifiquen, ¿qué queremos decir? ¿Cuándo la multiplicación de reales es igual a 0? No estaremos justificado todo, solo nos falta eso. ¿Cuándo la multiplicación de reales es igual a 0? ¿Cuándo? no fue una vez igual a una Sí, vez. pero ¿qué teorema es este? Teorema Y que le pongamos un nombre. que no. Pues no ponerle cero nomás, no ponerle nombre, probablemente. Ojo, no estoy diciendo que mi nombre sea feo, es hermoso y quisieran tener ese nombre, pero pónganle solo feo. Bien, misma idea acá, ¿no? Entonces acá que hicimos simplemente diferencia de cuadrados y acá. Y acá hicimos, acá qué vamos a hacer, otra vez no, la multiplicación de la cuando al menos uno de estos es cero, ¿no? Bien, y esto es equivalente a que x sea igual a otro. Bien, mucho huevo, esto no da. ¿Sí o no? Vayanme viendo si no. Hasta ahí vamos bien, sí o no, hablen. Carajo. Sí o no. Eso, muy bien. Ahora, esto que está aquí, ¿qué es? Y esto que está acá, ¿qué es? Escucha. Hablen. América de William dice que están las soluciones. Alguien que le lance algo. Bien, ¿qué debemos de hacer aquí? Se supone que estamos trabajando con un real que corre a dónde? ¿Aquí? Sí. No, de hecho que corre ahí y acá también. Con un real que corre ¿dónde? Aquí. Entonces, esto de aquí va a ser una contradicción si no cumple con eso. Y cumple o no cumple. Entonces, para que cumpla, este es un real positivo, ¿no? Que sabe de cosas. Es obvio que es positivo, es la realidad mayor que 0. Y este es un real que es negativo, porque tiene el menos. Si ya no, ya. Entonces, ¿cuál un real positivo es candidato a ser solución? Cuando corre, ¿dónde? Cuando corre de este
Desde 2 hasta más infinito. ¿Sí? Enfocas cuando está donde. Cuando x1 es mayor o igual que 2. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿será que esto de aquí es mayor o igual que 2? Y esto es un real negativo. Y para que un real negativo sea candidato a una solución, ¿en dónde tiene que estar corriendo? Acá. Desde menos infinito hasta menos 2. Eso quiere decir que x2 tiene que ser ¿qué? Menor o igual que menos 2. ¿Estamos? Bien. Entonces, para que sean soluciones, estas cosas tienen que ser mayor o igual que 2 y este de acá tiene que ser menor o igual que 2. Estas cosas tienen que ser verdaderas. ¿Y pasan o no pasan estas cosas? ¿Sí o no? No sé si cachan que si ya tengo esto, si esto fuera verdadero, por así decirlo, ¿esto tiene o no tiene el mismo valor de verdad que esto? Entonces, ¿son equivalentes sí o no? Sí, no, lo multiplico por menos a ambos lados y ya tengo. ¿Sí o no? Entonces basta demostrar con uno. Pues pregunta, ¿esto es verdadero sí o no? No, Ya, ¿y cómo sabes que no? porque sale 1.36. Ya, eso es trampa. En el examen tú no vas a usar calculadora, no existe. ¿Cómo le haces ahí? Demuestra que eso no es mayor o igual que 2, entonces, ¿cómo? Entonces, como yo no tengo idea, entonces, ¿qué haría? Ya voy. Entonces, este real de aquí, mayor o igual que 2. ¿Esto a qué es equivalente? Veamos. Entonces, misma idea. Esto es mayor que 0, sí, ¿no? Entonces, permítanos. Y A es menor que B. Y como los dos son mayores o iguales que 0, ¿qué pasa cuando elevo al cuadrado? ¿Qué pasa con la desigualdad? Hablen, carajo. ¿Qué pasa con la desigualdad? Se Se mantiene. mantiene. Entonces, utilizando ese teoremita, tenemos esto de acá, ¿no? Entonces, elevo al cuadrado y ¿qué me queda? Me queda esto mayor o igual que 4. ¿Cuánto es? Puedo multiplicar por 3, sí, no cambia porque es positivo. 4 por 3, ¿cuánto es? Es 12. 12. Luego, ¿cuánto es 12 más 4? 16. 16. ¿Y cuánto es 16 dividido para 4? La desigualdad no cambia porque es A positivo 4. a 4. Ya, y misma idea, estos son positivos. ¿Qué pasa si elevo al cuadrado? La desigualdad se mantiene. Ya, 7 es mayor o igual que 16. No, Entonces esto es una contradicción. una contradicción. Pues esto siempre es que cosa falsa. Entonces, esto que está aquí es que cosa una contradicción. Contradicción. Y esto que está acá también es que otra contradicción. Entonces, una contradicción o otra contradicción, ¿qué me queda esto? La contradicción. Una contradicción. Y la contradicción también se escribe aquí desde dónde? En el vacío. La Por el teorema de la clase vacía. Y esas no serían ya justificación de la identidad. Porque estaba explicando todo. No escuché nada. Ah, no sería justificación de la identidad. Está tanto todo entonces. Eso no. No, aquí básicamente son ¿qué? Por las, ¿cómo se llaman estos? Por la suposición. Pero la justificación en todo caso es esto deberías de ponerlo aquí en un cuadrito. Y aquí va la justificación por ese cuadrito. Ah, ya. Ya. Ya, entonces sí, ¿cuál es el conjunto de solución de esta ecuación Q en los reales? Entonces, No se va aquí. es la No solución. tiene solución. Eso, así de simple y bonito. Súper fácil este ejercicio. Siempre y cuando tengamos presente todo. Ahora, yo les juro que de 2 a 4 me olvidé de esta restricción. Y, bueno, más que nada esa restricción no me ha afectado porque esta restricción, bueno, esto siempre pasa. Es una tautología, siempre pasa. Pero, misma idea. Yo, ¿dónde sí me olvidé de trabajar?
Se supone que todo lo que escribí en color verde pasa siempre y cuando pase eso. ¿Y cuándo esto de aquí tiene sentido? Eso tiene sentido únicamente cuando pasan estas dos cosas, esto y esto. Entonces me toca intersecar estos dos, y al intersecar estos dos pues me quedo con esto. Entonces, mis X tienen que correr aquí. La variable X está corriendo ahí y tiene que correr ahí. Entonces, ¿me sale de respuesta cuánto? Me sale de respuesta estas dos cosas de acá. Y para que sean soluciones, tienen que estar en esos intervalos. Y vemos pues que no están en esos intervalos. No están. Oh, la tramposa de Stephanie vio que esta cosa es una puntual, entonces no es mayor o igual que 2. Pues no puede ser solución y esta tampoco, porque son equivalentes, ¿no? Y ya, entonces no es solución. Entonces sí, chicos, cuando estén aquí, misma idea, volver a escribir restricciones e intersecar, con la que ya tenía al inicio. Entonces, como yo me olvidé de esta, ¿qué creen que hice? Me puse a ver si calzaba dónde. Aquí. Entonces yo me puse a ver si estas cosas de acá son que mayores o iguales que quién, que la raíz de 2. Y resulta que sí son mayores o iguales que la raíz de 2. Y resulta que esto sí es menor o igual que menos la raíz de 2. Resulta que sí entraban aquí. Y ya, pues yo cometí el error de asumir que estos dos eran ¿qué? Las soluciones. Ajá. Pero yo siempre tengo la costumbre, ¿no?, de cerciorarme, ¿no? Como es un ejercicio que me bota soluciones raras, porque esto en un examen se supone que como no tienes cálculo, te quita tiempo pues aplicar fórmula general. Y ya, pues es medio raro que salga esto, digo, qué raro. Entonces me puse a hacer qué cosa. Me puse a poner la ecuación aquí, en bolsa, y en bolsa me sale que no tiene soluciones. Yo digo, verga, entonces, ¿qué hice? Y me puse a revisarlo. Yo la verdad pensé que me salí por ahí. Y luego me pongo a pensar bien y digo, verga, me faltó esta de acá, esta restricción. A lo mejor esto ya me restringe esto y ya, pues ahí es donde se descolan esas dos. Y resulta que no, que esta huevada podía tranquilamente olvidarme porque siempre pasa. En este caso no, porque no siempre puede pasar. Entonces dije, verga, entonces de ley el error está por aquí. Y me pongo a ver pues paso a paso, chucha, no, todo está bien hecho, está bien elevado, todo. Pero aquí se supone que esto tiene que pasar. Y esto únicamente pasa, ¿sí? Y todo esto de aquí pasa, o sea, X va a ser esta cosa, siempre y cuando pase qué cosa, siempre y cuando pasen estas dos. Entonces aquí sí ya tengo otra restricción y le estoy acotando de dónde a dónde, hasta -2 y desde 2. Entonces ya ahí sí se descolan estos dos de acá. Estos dos ya no van, porque resulta esto tenía que haber pasado esta en realidad. Y no pasa. Y chucha, se me fue ahí full tiempo. Ahí se me fue full tiempo. Bueno, aquí es donde dije, a ver chicos, aquí debemos también escribir las restricciones. Y escribir, y ahí que. Y si ven que esta me olvidé, y decía, debo. Y yo literal pensé que la solución era esa. Y no, luego corregí y resulta que es la clase básica. Si ven, acá te demostré que sí eran mayores iguales que la raíz de 2. Sí, es mayor igual que la raíz de 2, pero en el fondo necesitaba que sea ¿qué? Mayor igual que 2, y eso no pasa. Pero esto sí pasa. Entonces ya no. Y luego ahí sí dice no, y no salió. Bien, algo me iba a decir usted, Mateo, ya le activo el audio. Señorita Mateo. Ya está activo. Pero ya tiene activado el audio. Hable fuerte que no lo escucho más. Ah, entonces, lo último que hace No para te estoy escuchando nada. ¿Me escuchan, chicos? Literal, hablan muy fuerte. lo último que ahí me escucha Igual lejos y bajo. Trata de acercarte más al micro. ahí. Ecuador, ahí sí. Ya, entonces lo último que hace para comprobar ¿por qué igual a mayor igual? O sea, ¿por qué
justo en el caso de este paso que está compuesto el mayor igual a 2. No, no te escucho nada, Mateo, no te escucho nada. ¿Por qué le pone mayor igual a 2? Ah, ¿por qué le pongo mayor igual que 2? Simple. Ah, Porque, chucha, se está modificando el 34. ¿Por qué? Sí, dice aquí, ¿en dónde escribí? ¿Qué venía? Verga, no sé dónde escribí. Durante tenemos 7 minutos y toca dar una clase rapidita. ¿No? Mira, toca poner mayor o igual que 2, porque se supone que todo está cuando X corre sí, sí, en este intervalo de aquí. sí, es intervalo. Ya, entonces, nada tiene sentido si te tomas un real que no corra aquí, que no esté aquí, no sé si me va a entender, en este conjunto. Sí, sí, sí. Ya, pues, Porque, o entonces, sea, si igualamos la mayor igual a 2, es verdadera, ¿verdad? claro, o sea, sí podría estar, o sea, es que eso te digo, cuando X está en la unión de dos conjuntos, cuando X está en la unión de dos conjuntos, cuando está en alguno. Ya, pues, si es positivo, el único chance es que esté aquí, o sea, que sea mayor o igual que 2. No es mayor o igual que 2 y es positivo, ya, pues está aquí en el medio. Y en el medio hace que esto sea negativo. Y eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque me estarías diciendo que esto de aquí es un número, ¿qué? Negativo si sustituyes ese X. Y no, pues, no sé si me va a entender. Eso. Y ahí, ya, y ahí al momento, por qué es falso para la raíz de 2? O sea, porque entonces, lo que hicimos, al momento de nosotros ya, o sea, como Habla más fuerte, carajo, que no se escucha. a lo que sería el paso de, no sé, qué paso sería enumerado, al que le pasamos de x cuadrado multiplicado igual a 2 y la raíz de... Esto de Entonces, al aquí. momento de nosotros, sí, no, más arriba, al momento en que comenzó a escribir con verde, Ajá. al momento en que hacemos otra raíz, otra ecuación, por ponerla así, tenemos que igual Sí, verlo igual ver las dónde restricciones. Sí, igual ver las restricciones. Porque están escribiendo que esto, o sea, que esto es equivalente a esto. Y eso solamente pasa cuando pasa esto de acá. No sé si me hago entender. sí, ya. Eso. De ahí le seguimos haciendo. Sí, y ahí tienes que seguir haciendo. Porque si no te va Y a ahí, pasar lo que a mí. ¿Estamos? Sí, ¿no? sí. De ahí al momento de hacer eso, tenemos nuestra descripción. Y eso no es algo verdadero, pero no es verdadero para lo que en verdad estábamos buscando. Es algo así, ¿verdad? Sí, no sé si... Es que te escucho muy bajo, pero sí, creo que ya cachaste la idea. En tanto hayas cachado la idea, dale. Para avanzar, tengo 4 minutos, tengo que acabar esto. Pura. ¿Ya? Sí. Ya, sigamos. A ver, voy a desconectar mi compu. Silencien sus micrófonos, no verán. A ver, Stephanie, lea esto de aquí rapidito. Vamos a resolver una inecuación de esta forma. ¡Ure! Carajo. Ya, vamos a resolver una ecuación de la Eso. forma Esas de... básicamente son inecuaciones racionales, Esas ¿ya? son fracciones. O racionales, como le quieran llamar. Entonces, ¿cómo resuelvo? Misma idea. Lo primerito que debemos describir es que las restricciones. O sea, cuando esto de aquí tiene sentido. ¿Y cuándo esto de aquí tiene sentido? Cuando esto es real y cuando esto es real. Pero esta es la división de dos cosas. Entonces, esto solo es real cuando esto es un real diferente de qué? De cero. No existe la división para el cero y esto también tiene que ser diferente de cero. Bien, entonces, X corre en los reales menos de estos dos números. Bien, entonces, tomo un X en la solución, ¿no? Eso es equivalente a que X cumpla con P. O sea, que pase P de X, o sea, que P de X sea verdadero. Ya, entonces tenemos esto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Misma idea, ¿cómo resolvemos estas inecuaciones? ¿Qué debemos hacer? ¿Dejar qué? Eso, dejar el cero en algún lado. A un lado. Y eso hacemos. ¿Para qué dejamos el cero en algún lado? Con la esperanza de que esto se pueda hacer. De poder factorizar.
Y esta es la resta de dos cosas que hay que hacer primero, pues restar. Sacamos el común denominador, o sea, multiplicamos estos dos, y ya, ¿no? Ya saben lo que se viene acá. ¿Y cachan o no? Sí, ¿no? Viene esto de acá, Sí. es esto de acá multiplicado por esto, ¿cierto? Y lo de acá Y ya. por bueno. Y luego esto multiplicado por esto. Ajá. Ya. Entonces acá arriba te va a quedar ¿qué cosa? Te va a quedar un polinomio que le puse un corchete, ¿sí o no? Esto es igual a la expresión que puse por poner. Y se supone que debemos factorar. Entonces, cuidado, vayas a multiplicar estos dos de abajo. La cosa es factorar lo más que se pueda. Entonces, acá arriba sí dime qué polinomio te queda. Te queda un polinomio. Y por definición de división, sí o no, que es de ese polinomio por esto de acá. Definición de división. ¿Sí o no? Sí, definición de división. ¿Y podemos factorar? Sí, podemos factorar. Una vez que facturamos, cuando la multiplicación de reales es igual a cero. Es, perdón, mayor o igual que cero. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eso, debemos de hacer la tabla. La tabla. Entonces, digamos que aquí te sale este factor, digamos acá este, digamos acá este, digamos acá este. Por decir algo. ¿Estamos? Ya. Entonces, queremos saber el signo de estos reales, de estos cuatro reales. ¿Dónde es ese cero? El primero. 5 tercios. ¿Dónde es ese cero? El segundo. 5 tercios. En menos 2. ¿Dónde es ese cero? El En menos tercero. 2. Nunca se hace cero, carajo. Nunca se hace cero. Jamás, jamás se hace cero esta cosa. Jamás. ¿Por qué? Porque esto que tienes escrito aquí es el inverso multiplicativo de qué real. Y el inverso multiplicativo de un real es qué cosa? Diferente de cero. Axioma, si existe el inverso multiplicativo es diferente de cero, esto esperamos. Pero yo necesito saber el signo de este real. Ya pues, ¿quién te dice el signo de este real? Teorema. Si A es un real positivo, ¿qué pasa con su inverso multiplicativo? Y si A es un real negativo, ¿qué pasa con su inverso multiplicativo? Eso. Entonces, ¿quién te avisa el signo de estos reales? Los inversos. Eso, muy bien. Entonces, ¿dónde se hace cero este? El de abajo, o sea, este real. No este, porque este nunca se hace cero. ¿Dónde se hace cero este? Este se hace cero en 2 y este se hace cero ¿dónde? En 13. Bien, coeficientes que le acompañan a los X. Coeficiente que le acompaña aquí a X, ¿quién es el 3, es positivo. Entonces, a la derecha de este que te hace cero es todo más y a la izquierda menos. ¿Dónde se hace cero este? En 2, te digo en menos 2. Coeficiente que le acompaña positivo, entonces aquí todo más y a la izquierda menos. A este coeficiente que le acompaña al X del 7, este se hace cero aquí, el de abajo, no, el de abajo es el que se hace cero aquí, no a todo esto. Ya, pues entonces a la derecha más y a la izquierda menos. ¿Sí o no? ¿Dónde se hace cero este? Sí. Nunca se hace cero, profe. Pero ¿dónde se hace cero el de abajo? El de abajo No, es pero el la parte de abajo. en 2. En menos 2. Entonces, y el coeficiente que le acompaña, Menos 4, ¿no? Entonces a la derecha más y a la izquierda. Sí. ¿Y con cuál tenemos de quedarnos? Con los Pero hay decimos mayores iguales que 0. mayores iguales. Entonces, me quedo con toditos estos. Pero pregunta, ¿me da chance de que esté igual a 0? Sí. ¿Y cuándo la multiplicación de 4 reales de 0? ¿Cuándo al menos 1 es 0? ¿Este puede hacerse 0? Sí, se hace 0 cuando vale 5 tercios, entonces le toma. ¿Esto se puede hacer 0? Sí, en menos 2. Entonces le tomo al... Ay, en menos 2, habla en serio, entonces tocaba tomarlo. Si vean las cosas a la pura salen mal. Sí. ¿Este de acá se hace 0? No. Ya, y pregunta, ¿puede hacerse 0 el de abajo? Sí, puede hacerse 0 cuando vale 3 séptimos. Pero ¿qué pasa si le hago igual a 0? Esto no.
Esto no existe. Esa es la contradicción. Porque se supone que ese es el inverso multiplicativo de un real y tiene que ser diferente. Entonces, cuidado vayan a poner, cuidado le vayan a encerrar a esto. Si encierran a esto, están poniendo que existe, estaríamos teniendo una división para cero. La división para cero no existe. Entonces, a estos hay que abrir. Pues aquí se cierra y en el resto se abre. Se cierra, se abre, se cierra y aquí se abre. Aquí. ¿Estamos? Hasta ahí les van a tomar el día miércoles. Nada de ecuaciones de inecuaciones con valor absoluto. Es lo único que falta. Eso vamos a ver mañana con calma, pero eso no va en la prueba de hoy. Solo va hasta lo que vimos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Una pregunta en lo ¿Qué pasa en la clase? ¿puedes bajar Sí, un poco? sí, ya le bajo. En lo que sería el 1 sobre 7 menos 3, siempre debería ser Sí, abierto, ¿verdad? esto siempre es desable. Sí. Escucha, siempre es desable a esto. Y cuando te pongan el igual, los únicos que hay que cerrar son los de aquí. Ya, ¿contesté tu pregunta? Ya, ¿más preguntas? ¿Más dudas? ¿Más sustos? ¿Más traumas? ¿Algo? Qué verga, esta cosa me dio. No, aquí está. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿Más sustos? ¿Más traumas? ¿Algo? ¿No? Sí, bien. Bien, si no hay más preguntas, ni más dudas, ni más sustos, ni más traumas, mañana voy a dar la tutoría, no se olviden de 11 a 1, ¿no? Para los que mandaron correo. Creo que tú, Mateo, mandaste uno, ¿verdad? Sí. América de Mateo mandó uno, del Quiere 34 ya mandaron otros. Y esa clase es del final, ¿no? Es la tutoría que doy los martes de 11 a 1. Si ustedes gustan, sí, pueden mandar hoy también noche el correo. Mandan el correo y mañana existe. ¿Cómo es esto? Pero si ustedes gustan, yo mañana puedo grabar esa de 11 a 1 y subirles para que puedan ver si quieren. Si no, pues, ya nada, no les obligo. ¿Quieren, no quieren? ¿Quieren que suba el video? Sí, ¿no? William, claro que puedes entrar. Es que no es clase, es tutoría. Tú no, que en el puto semestre has entrado a una tutoría. Son tutorías que yo doy de 11 a 1 los martes. Todos los martes a la gente que manda un correo doy. Pero esas son tutorías. Se hacen ejercicios, cualquier duda. Y ya. Ya, entonces eso. Mañana, si quieren asistan. Y si no, la pregunta es, ¿quieren que grabe esa clase y les ponga en las clases grabadas, sí o no? Esa es la pregunta. Si no quieren, pues no. No hay problema. Son las tutorías. Yo, por si no lo saben, yo doy tutorías. Yo hace uno los martes a los que mandan correos. Y dicen que se van a conectar los martes. Dios. Bien, chicos. Entonces, eso. Nos vemos mañana. Una buena tarde.